Adelante, querida Sisa. Gracias, Carola. Bueno, bienvenidos a todos y todas a la sala sala de mujeres al frente. Hoy día con un tema sobre cómo sacar lo mejor de ti en tiempos de crisis. El evento está dirigido a mujeres emprendedoras, pero también a todo un público y va a tratar sobre cómo superar las emociones negativas que hemos llevado o tenido, mejor dicho, en las últimas semanas. El evento se realizará junto con Andrea Chiappe, quien es abogada, asesora de imagen y emprendedora, apasionada por el mundo empresarial y los emprendimientos de personas de escasos recursos o baja posibilidad de inversión. Buenas tardes, Andrea, ¿cómo estás? Un gusto tenerte acá. Hola Sisa, ¿cómo estás? El gusto es mío. Gracias por tan linda iniciativa en momentos tan críticos, ¿no? De poder darnos a todos la oportunidad tanto de escuchar como de expresarnos. Así que yo muy contenta de poder participar. El gusto es nuestro de tener de Bolivia. Entonces, nosotros tenemos por agradecer y también comentar a todos los que están participando que se podrán realizar preguntas al final de todo lo que nos vayas a contar acerca de este tema dentro de la plataforma, y yo al final te las pasaría para que podamos entrar en un tipo de conversación, ¿no? Perfecto. Gracias, Andrea. Te cedo la palabra entonces. Perfecto, muchas gracias. Bueno, primeramente saludar a todos con alegría, con gusto, a todos los participantes de esta feria virtual, de esta plataforma. Agradecer obviamente a Expo Bolivia por conceder estos espacios para que podamos hacer este tipo de actividades. Gracias también a Mujeres al Frente, a Hashtag, a ProMujer, porque organizar un evento como estos, peor en estas épocas, no es fácil, pero lo han logrado y han accedido y nos han proporcionado herramientas que nos pueden ser muy útiles, ¿no? Bueno, habiendo dicho esto, me voy a presentar. Mi nombre es Andrea Chiappe. A mí no me gusta mucho presentarme con todo lo que he hecho, mis títulos, mis actividades, etcétera, porque me gusta que la cosa sea más amena, como más personal, más uno a uno, ¿no? Pero en esta precisa charla importa un poco algunas de las cosas que he hecho que se las voy a mencionar para que entiendan el contexto y los ejemplos que les voy a dar. ¿Ya? Entonces, en este entendido, yo les cuento que soy abogada de profesión. Sin embargo, desde toda mi vida he sido emprendedora, he estado en negocios que han funcionado, negocios que no han funcionado también. También he sido conductora de televisión y soy asesora de imagen. Los proyectos de los que más orgullosa estoy, obviamente, recaen en mi instituto educativo, que es el IDA, es el Instituto de Desarrollo Alternativo, la firma legal para la que trabajo y, bueno, mi peluquería y mi canal digital. ¿Ya? Esto les cuento porque como les decía, voy a tomar ejemplos de cada una de esas actividades para expresarles todo el contexto de esta charla, ¿ya? Entonces, esta charla, como lo decía Sisa, se llama ¿Cómo sacar lo mejor de ti en tiempos de crisis?, ¿no? Y voy a comenzar haciéndoles a todos los que están mirando, los presentes, una pregunta, ¿no? ¿Cuántas veces desde que inició esta pandemia se han sentido tristes, deprimidos, desconcertados, inestables, frustrados, en total desconcierto? ¿Cuántas veces? Bueno, les diría, díganme, pero creo que obviamente no se puede porque no puedo leer sus respuestas, pero me imagino que muchas, ¿no? Y si yo tuviera que responder esa pregunta, si es que ustedes me hicieran esa pregunta a mí, también respondería que muchas, ¿no? Estos sentimientos que les acabo de mencionar,
nos hacen sentir vacíos, nos hacen sentir solos, nos hacen sentir que ya para qué, ¿no? Incluso algunas veces pensamos como, ya para qué valgo, qué estoy haciendo, nos sentimos como que estamos en el hoyo y que no podemos salir, ¿no? Y son sentimientos feos, son sentimientos abrumadores porque obviamente podemos llegar a tener sueños rotos, ilusiones rotas. Es como que entramos en un vacío existencial, ¿no? Por ejemplo, cuando inició esta pandemia, y no les voy a hablar de los conflictos del año pasado, porque la verdad es que los conflictos del año pasado y sumando esta pandemia para todos los emprendedores ha sido como una bomba, ¿no? Pero nos vamos a referir solamente a la pandemia. Al iniciar la pandemia, antes de iniciar la pandemia, perdón, yo estaba acostumbrada a trabajar casi todo el día, todos los días de la semana, de domingo a domingo. ¿Por qué? Porque tenía 4 actividades principales, ¿no? Por un lado, trabajaba en un bufete de abogados, ejerciendo mi profesión. Los fines de semana tenía la peluquería, ¿no? Que era un emprendimiento mío que empezó así en un cuartito y terminó convirtiéndose en un estudio medio grande, donde tenía 3 empleados, ¿no? Después tenía también el instituto, donde yo lo manejaba, veía todo lo referente al sistema operativo del mismo, etcétera, y además daba clases en las noches en el mismo instituto. Y por otra parte tenía mi plataforma de televisión, si quieren verlo así, en redes sociales, que se llamaba The White Door, donde realizaba unas 2 a 3 veces por semana diferente tipo de contenido, ¿no? Este contenido estaba más que nada enfocado a política y como que a recreación, ¿ya? Em, entonces, de la nada, después de estar acostumbrada toda mi vida a no tener tiempo para nada, me cayó la pandemia y, o sea, fue, como les decía, fue como una bomba, ¿no? Fue un terremoto que me deshizo todo, porque ¿por qué yo tenía tantas cosas y me dividía tanto? Porque yo siempre he pensado que no hay que poner, ahí también voy a citar algunas cosas que son muy clichés, pero que realmente son aplicables, ¿no? Y en este caso les voy a decir que yo siempre he pensado que no hay que poner todos nuestros huevos en una sola canasta. ¿Por qué? Porque siempre, o sea, los negocios no son para siempre. Siempre cuando uno tiene un emprendimiento, tiene un negocio, tiene algo, hay que pensar que va a tener un cierto tiempo de vida donde nace, donde es súper productivo, súper exitoso y después se cae. ¿Por qué? Porque las circunstancias cambian, el mercado cambia, por ahí te sale más competencia, o por ahí simplemente ya después de un tiempo ya no funciona, ¿no? Hay algunos que sí son exitosos para toda la vida, pero normalmente no es el caso. ¿Ya? Entonces, siempre he pensado que hay que distribuir tus capacidades en diferentes canastas, si quieres ponerlo así, para que si se te cae una, siempre tengas el backup de las otras, ¿no? Y eso es lo que he hecho toda mi vida. Pero da la casualidad que pese a haber tenido tanto dinamismo en mis actividades, al iniciar la pandemia, se me cayó todo, todo. O sea, no me quedó nada, ¿no? A ver, por un inicio, eh, se prohibieron, se prohibieron los eventos, ¿no? Y las reuniones masivas y todo eso. Entonces, el estudio, la peluquería cerró, dejó de funcionar, ¿no? Con respecto al instituto, se prohibieron también las clases presenciales, ¿no? Y ¿qué podía hacer? También lo tuve que cerrar, ¿no? Porque no se podía, no había cómo, por ley no se podía. Por otra parte, se prohibió la circulación. Entonces, tampoco podía mantener activa mi página de televisión, de entrevistas,
porque la gente no se podía trasladar, mi equipo de producción no se podía trasladar, entonces se quedó en nada, ¿no? Y con el bufete de abogados también, como se prohibió la circulación, no podíamos ir a las oficinas. Entonces, se me cayó todo lo que estaba haciendo, todo se me cayó. Y obviamente durante los primeros días, las primeras semanas, entré en un estado de incertidumbre, de depresión, de tensión, de estrés, porque no sabía qué iba a hacer. O sea, se me venían los gastos encima, porque obviamente había que seguir pagando alquileres, había que seguir pagando gastos, había que seguir pagando personal, ¿no? Porque en el instituto también tenía personas que trabajaban para mí, o sea, y por otra parte no estaba recibiendo nada, o sea, no habían ingresos de nada porque todo se había caído, o sea, y de estar acostumbrada de trabajar 15 horas al día, 20 horas al día, no sé, o sea, de trabajar todo el día y de trabajar todos los días de la semana, me encontré en un estado donde no tenía nada que hacer, ¿no? Y pensé que era un estado sin salida, porque la primera semana, las primeras 2 semanas, claro, yo disfrutaba, veía series de Netflix todo el día, creo que una semana entera no me he quitado mi mismo pijama, ¿no? Y me estaba dedicando a cocinar, a comer masitas, etcétera, es decir, estaba feliz. Pero ya cuando la cosa se empezó a poner más seria, ya realmente ya me empezaron a abrumar esos sentimientos porque no veía salida, ¿no? Sentía que todo, que lo había perdido todo, que, que todo por lo que había trabajado toda mi vida se cayó, que no, o sea, no iba a volver a poder recuperarlo, ¿no? Y claro, eh, las circunstancias tampoco daban para hacerlo, porque realmente no había cómo. Y todos esos sentimientos me empezaron a abrumar día tras día, ¿no? Y para colmo, yo sentía que estaba todo perdido, que estaba todo mal, que estaba deprimida. Mi mente también me jugaba en contra porque obviamente el peor enemigo de estos pensamientos es uno mismo, porque uno mismo los va potenciando y se convierte como que en víctima de sus propios pensamientos, ¿no? Porque los potencia. Estás triste y, ay, no, es que yo quisiera, ay, es que podría haber hecho, ay, es que voy a perder todo. Y le das cuerda, ¿no? Y para colmo, en mi caso, no sé si a ustedes les ha pasado, tenía mi pareja que obviamente dejó de ir a la oficina, pero estaba trabajando normal, desempeñaba sus mismas actividades, le pagaban el mismo sueldo, ¿no? Tenía mis amigas que igual estaban recibiendo sus mismos ingresos, pero trabajaban desde su casa, la legislación las protegía, ¿no? En cambio, la legislación no protegió a ningún emprendimiento porque, claro, de hecho, lo único que hemos recibido de PRO era como que el diferimiento de nuestros créditos, pero igual teníamos que pagar todo, ¿no? Entonces era como que veía eso y me sentía aún peor, ¿no? Y como les decía, sentía que lo había perdido todo. Y he estado así por varios días y cada día que pasaba, en lugar de hacerme sentir mejor, me hacía sentir peor, ¿no? O sea, un día estaba más triste que el día anterior y me estaba consumiendo, ¿no? Entonces, eh, ahí yo, yo ya me dije a mí misma como que stop. O sea, tuve una señal de alerta donde me dije a mí misma como que no puedo continuar así, o sea, no puedo seguir sintiéndome así, no puedo seguir holgazaneando así, tengo que buscar alguna forma de recuperar todo lo que no estoy haciendo. Y empecé a pensar y pensar y pensar y pensar, ¿no? Y después de un tiempo, todo se fue recuperando y al final, al día de hoy, puedo decir que me encuentro ya más o menos, no les voy a decir que al 100%, pero más o menos en la misma situación de antes de empezar la pandemia. ¿Por qué? Porque descubrí algunas cosas que me hicieron sentir mejor, que me hicieron sentir más productiva, que me hicieron recapacitar y que me hicieron reinventarme. No, yo sé que ahorita eso de reinventarte está un cliché porque, claro, lo escuchamos en todo lado, pero no es menos cierto.
O sea, en este tipo de épocas donde no podemos prever, donde no tenemos control, donde realmente todo lo que sucede no es culpa de nosotros, nos tenemos que buscar las maneras, sobre todo los emprendedores, ¿no? Sobre todo los emprendedores, porque, porque no podemos dejarnos caer, ¿no? Entonces, en esta charla yo les voy a dar algunos consejos, algunas cosas que a mí en lo personal me han ayudado a retomar el camino. ¿Ya? Y voy a comenzar por el primero de ellos. Y el primero de ellos es marcar objetivos. Yo sé que obviamente en tiempos de pandemia, en tiempos de crisis, uno podrá pensar, ¿no? Marcar objetivos. ¿Qué objetivos voy a marcar si no hay objetivos? No tengo nada. Y otra vez te dejas envenenar por esos pensamientos que te abruman. O sea, creo que acabo de repetir lo mismo en la misma oración. Pero bueno, te dejas abrumar por esos pensamientos nuevamente. Ahí creo que la mejoré. Y bueno, pero no me refiero a marcarte objetivos profesionales, ¿no? A marcarte objetivos de éxito o de crecimiento. No, o sea, olvídate de eso, ¿no? Sino márcate objetivos que te den una razón para querer levantarte todas las mañanas, ¿no? O sea, no me malinterpreten, no estoy diciendo que hay algunos que se quieran dormir para siempre, pero obviamente que te hagan levantarte de cama, ya, que te mantengan activo. ¿Por qué? Porque la vida tiene que estar en constante movimiento, siempre, ¿ya? Si no te mueves, te pudres. Es como un pantano, ¿no? Si el agua corre, siempre está limpia, siempre está clarita, siempre va más allá. En cambio, en un pantano el agua se estanca y se pudre y no la puedes usar más, ¿no? Más o menos así tenemos que ver nuestra vida, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con esto de marcarte objetivos? A que te hagas una rutina o a que persigas algo pese a no tener nada, ¿no? Y como les decía, puede ser cualquier cosa, puede ser, no sé, pueden ser ejercicios, puede ser una rutina de ejercicios, puede ser, no sé, que empieces a potenciar algún hobby que tengas, ya sea cocina, que cocines todas las mañanas o todas las tardes, o qué sé yo, o que te dediques a leer, a tomar un curso, a algo que te haga sentir mejor, que te haga querer como que aprovechar el día, ¿no? Por ejemplo, eh, yo, ¿cómo me di cuenta de esto? ¿Por qué? Porque yo en el IDA, justo 2 meses antes de la pandemia, había iniciado un curso de maquillaje. Yo doy clases de maquillaje, ¿no? Maquillaje profesional. Y estas clases de maquillaje duraban 4 meses. Bueno, resulta que iniciamos las clases presenciales los 2 primeros meses y después nos vino la pandemia y se prohibieron las clases, ¿no? El maquillaje, al ser algo tan dinámico, al ser algo tan de tacto, tan de vista, tan todo, necesariamente daría la impresión de que tenía que ser una clase presencial, ¿no es cierto? Y yo tenía como que mucha preocupación en ese aspecto porque obviamente a mis alumnas todavía les faltaban 2 meses de clases que no sabía cómo iba a subsanar, porque por un lado estaba pensando, bueno, mira, tengo que cerrar ese local porque es demasiado caro, entonces cuando pase esto voy a reabrirlo en otro lugar, pero no puedo cerrar porque estas chicas tengo que terminar ese curso, me faltan 2 meses, entonces voy a tener que pagar todos los gastos hasta poder retomar esos 2 meses, bla, bla, bla. Y era un sentimiento que me abrumaba, ¿no? Hasta que se me ocurrió, bueno, ¿saben qué? Es una situación especial donde no tenemos control y pese a que yo quisiera que las clases sean presenciales, voy a intentar darlas online. Entonces se me ocurrió eso una noche y al día siguiente empecé a buscar cómo dar las clases online, tomé un curso de capacitación acerca de cómo dar las clases online, ¿no? Y ya estaba emocionada, ya tenía algo que hacer en el día y al final me lancé al éxito y empecé a dar las clases online con mis alumnas. Al final salió todo muy bien y yo ya me sentía otra vez activa, me sentía otra vez productiva, sentía que estaba haciendo algo, ¿no? Y todo lo que era los alquileres, los gastos, ya no lo veía tan gris, ¿no? Y eso me ayudó muchísimo a empezar mi proceso de recuperación, si quieren verlo así, ¿no? Eh,
Otra cosa que me ayudó mucho, igual a mí, es poner las ideas esporádicas que se te vienen a tu cabeza en práctica. Yo sé que todos, a veces se nos ocurren ideas en los momentos menos inesperados, ¿ya? Y a veces no queremos poner esas ideas en práctica porque decimos que no son lo suficientemente profesionales, que no he averiguado nada al respecto, que le falta mucho para poder lanzarlo, que nos da vergüenza, que no quiero, que es mucho trabajo, que requiere mucho proceso, etcétera, ¿no? Igual ideas que contaminan la mente. Pero en estos tiempos de crisis donde realmente tienes que enfocarte en otras cosas y tienes que reinventarte, yo te aconsejo que puedas hacerle caso a esa tu vocecita y esa idea que se te ocurrió en la noche y que no te deja dormir porque le das vueltas y vueltas y vueltas y no sabes cómo hacerlo, hazle caso y ponla en práctica. Como te digo, no tiene que ser una idea profesional, puede ser una idea random en la que puedas solamente lanzar un piloto. Ahorita que estamos en crisis, la gente está más amena, está más tranquila y es más receptiva y acepta más errores. Entonces, si tú pones tu idea en práctica y no te sale bien, entonces no importa, pondrás otra en práctica, pero ya te quitaste el peso de encima de no haberla llevado a cabo. No temas no llevarla a cabo porque consideras que no es suficientemente buena. Te aseguro que va a ser buena y si le pones empeño, aún más, ¿no? Acá yo les puedo dar otro ejemplo. Yo también, una de las noches, yo pensaba, bueno, ya estoy dando clases online. Ahora no solamente necesito acabar ese curso, sino que necesito empezar a generar ingresos, porque necesito, o sea, tengo cosas que pagar también, ¿no? Entonces necesitaba generar ingresos. Y yo, al ser asesora de imagen, también daba clases de asesoramiento de imagen en el instituto. Obviamente, se me ocurrió dar un curso de colorimetría. Este curso de colorimetría era muy difícil porque, o sea, yo siempre lo había dado solamente para 2, 3 personas y lo había dado para capacitar a gente para que sea asesora de imagen, nunca para personas normales, digamos, que quieren asesorarse ellas mismas, ¿no? Y no sabía cómo lo iba a hacer. Y nuevamente, lo único que hice esa vez era como que, bueno, tengo que lanzar esto, si me rompo la cabeza pensando en cómo lo voy a hacer, no lo voy a hacer jamás. Así que al día siguiente hice un arte y lo publiqué en todas mis redes sociales sin saber cómo iba a impartir ese curso. ¿Por qué? Porque si ya lo había publicado, si ya lo había anunciado, el crearlo y el ponerlo en práctica iba a ser una presión para mí misma porque ya estaba anunciado, ¿no? Entonces, al final, bueno, obviamente tuve que estudiarlo un poco, tuve que cambiar mi modo de enseñanza, etcétera, y lo puse en práctica y ese curso hasta el día de hoy me produce ingresos, ¿no? Ingresos tangibles, no solamente para pagar las deudas. Otra cosa que les puedo decir es que para mí trabajar es muy importante. Y no les digo trabajar en una oficina o tener el super emprendimiento, sino trabajar en algo que te haga sentir útil, productivo y feliz, ¿no? Porque cuando tú te sientes así, automáticamente tus sentimientos cambian. Esto va más allá de un tema económico, va más allá de que trabajen para generar ingresos, va en realidad para un tema más personal, ¿no? Porque uno necesita tener una misión en la vida, ¿no? Y algo que te da esa misión es el trabajo, ¿ya? Entonces, lo que les aconsejo es que si no tienen un trabajo, lo busquen o lo creen, emprendan. A veces de las peores circunstancias se sacan las mejores ideas, ¿no? Y pueden empezar por un negocio pasivo que provenga de algún hobby. Siempre recalco en la palabra hobby porque yo creo que los hobbies siempre van a ser
los que paguen tus deudas, siempre, ¿ya? Entonces, pueden crear un negocio pasivo que tal vez después lo puedan volver grande, ¿no? Como ahora hay mucha gente, ya deben haber visto que hay mucha gente que ha abierto su bakery shop y solamente hacen delivery, hay otra que han abierto su beauty shop también, han habido igual personas que han abierto sus agencias de eventos online, o sea, es como que se han creado muchos nuevos negocios adaptándose a la realidad actual, ¿no? Entonces, si no puedes conseguir un trabajo por la circunstancia en la que estamos, entonces créate uno tú, ¿ya? Y, por ejemplo, ahí a mí se me hacía medio difícil, como les decía, porque yo no podía llevar a cabo ninguno de mis trabajos, ¿no? Entonces, bueno, empecé a pensar qué me gusta, en qué soy buena, qué tengo a mi favor, y se me ocurrió también hacer una tienda virtual de productos cosméticos, porque a mí me gusta el maquillaje, la gente cree en mis consejos cuando yo hablo de belleza o de maquillaje, y a mí me gusta también recomendar a la gente y siempre ando recomendando todo, así que ¿por qué no venderlo yo? ¿No? Y empecé a buscarme la manera de poder importar productos de belleza para poder venderlos mediante una tienda virtual. Y eso es lo que estoy haciendo hasta el día de hoy también, que subsana algunas de las actividades que tenía antes, ¿no? Entonces, como les digo, son, uno tiene que, si no hay trabajo, buscarse o crearse la forma de hacerlo. Otro consejito es que siempre igual, un día se sienten a pensar. A veces mis oraciones no tienen sentido. A ver, lo que les quería decir es que un día también se sienten a pensar en todas las cosas en las que son buenos, que a mí también me sirvió, ¿no? Piensen, pero no solamente, como les digo, profesionalmente, porque en estos tiempos todo sirve. Piensen, a ver, yo soy bueno para, no sé, para las redes sociales, yo soy bueno para tejer, yo soy buena para cocinar, yo soy buena para limpiar, para, qué sé yo, hay tantas ideas, ¿no? Y pero no solo piensen una, sino piensen en todo lo que son buenos. Por ejemplo, yo soy creativo, me encanta diseñar, me encantan las manualidades, me encanta, no sé, un montón de ejemplos, ¿no? Y júntenlas todas para crear una nueva idea, ¿no? Y aquí yo les doy otro ejemplo también referido al beauty shop que les había hablado en el ejemplo anterior. Bueno, ya me había buscado los productos para vender, ¿no? Para importar y vender. Pero aún así seguía teniendo tiempo libre y empecé a pensar, bueno, ¿cómo puedo potenciar este negocio? A ver, ¿en qué soy buena? A mí soy súper creativa. Me encantan las redes sociales, porque yo estoy metida en todas las redes sociales. Al final de esta charla les voy a dar mis redes sociales para que me sigan, ¿no? Siempre estoy metida en todo lo que es redes sociales. Me encanta la fotografía. Me encanta hacer cosas con mis manos. Me encantan las ventas. ¿Qué hago? Bueno, entonces eso me sirvió para potenciar mi beauty shop. ¿Por qué? Porque yo podía sacarle fotografías a los productos que traía para que se vean más bonitas. Empecé a realizar yo mis cajas de envío a mano para presentarlas, ¿no? Empecé también a hacer una estrategia de ventas, cómo lo iba a hacer. Y obviamente todo utilizando mis manos, mis recursos, ¿no? No le tenía que pagar a nadie para mover el negocio y lo hacía de una manera más productiva. Por otra parte, y ya entrando al final de los consejos, bueno, me faltan dos. Otra cosa que yo les aconsejo que siempre hagan y tengan en mente es que lleguen a aceptar su realidad, ¿ya? ¿Por qué?
Porque muchas veces, no sé, pues estamos macaneando en redes sociales y qué sé yo, y nos detenemos a ver lo que hacen las demás personas. Y vemos que él está feliz, vemos que él se ha comprado una casa, vemos que él tiene un nuevo trabajo, vemos que él está yendo súper bien, sus nuevos emprendimientos, que le entrevistan, que le hacen, que bla, bla, bla. Y empezamos a comparar esas realidades con nuestra realidad. Y eso nos hace sentir inferiores, ¿no? Y decimos que injusto, no sé, ¿por qué yo me rajo tanto en mis redes sociales y solamente tengo 5,000 followers, mientras este que hace macanas tiene 100,000? Después, no sé, yo estoy soltera, esa chica tiene marido, entonces, ¿por qué? Qué injusto, yo soy una buena mina, ¿no? Una buena chica, después, no sé, a él le va bien en el trabajo y lo ha conseguido por muñeca, en cambio yo que trabajo todos los días, no puedo acceder a un buen sueldo, una buena paga. Entonces nos tenemos que liberar de esos aspectos negativos, tenemos que aceptar nuestra realidad y de hecho ver los pros de nuestra realidad, ¿no? Tenemos que ver los aspectos en los que somos felices, tenemos que ver los pros con los que contamos y tenemos que asentarnos en el lugar donde estamos, ¿no? No ver el por qué no tenemos o el por qué es así, ¿no? Y otro consejito es que no se ilusionen por todo. Obviamente todos queremos acceder a lo mejor, todos queremos tenerlo todo, pero a veces mientras más ilusiones te haces, más rápido y más a menudo se rompen, ¿no? Entonces, siempre ve para adelante, siempre sé como que aspirar a nuevas cosas, aspirar a ser más grande, pero viendo tu realidad y sin hacerte tanta ilusión, ¿no? Y, pero siempre ve por más. Em, por otra parte, algo que yo les puedo aconsejar también es que se desconecten, ¿ya? ¿A qué me refiero con desconectarse? Me refiero a que puedan dejar ir eh, lo que ya no es. O sea, que sepan soltar las cosas, ¿ya? Porque si algo no es, mientras más rápido lo suelten, menos perjuicios van a tener. Eh, ya sea en el mundo empresarial, ya sea en el mundo emocional, realmente donde sea, ¿no? Cuando uno se da cuenta que la cosa ya no va, es mejor desconectarse. Es como que cuando conectas, no sé, un aparato a un aparato que es 110, a un enchufe que es 220, y ya ves que empieza a parpadear y está por explotar, tienes que desconectarlo antes de que explote y conectarlo en la corriente que realmente es, ¿no? Así son también las oportunidades de la vida. A veces uno, no sé, se empeña mucho en un negocio y no se da cuenta que no funciona o que ya no va a funcionar. Puede que funcionó antes, pero ya no va a funcionar. Y es uno de los ejemplos que les daba al principio acerca de la durabilidad de los negocios, ¿no? Si tú ya ves que no funciona, entonces lo mejor es cerrarlo con anticipación antes de que te produzca pérdida y generar una nueva idea y marcarte nuevos objetivos que te puedan hacer salir adelante, ¿no? No te apegues. Y lo mismo pasa con las relaciones. Hay que saber soltar, ¿ya? Y eso es algo bien difícil y a mí este consejo yo creo que es uno de los más importantes que yo les puedo hacer, porque yo no me podía desconectar. Para mí, el dolor de pensar que había invertido todo mi tiempo, todo mi dinero, todos mis recursos, todas mis ganas, ver cómo estaba creciendo y que de la nada, boom, la bomba, y no, o sea, me dolía demasiado y yo quería seguir, quería persistir y no me daba cuenta que podía persistir y podía seguir y podía crecer más estando en otro lado, ¿no? Y bueno, gracias a Dios me di cuenta a tiempo y pude como que cambiar las cosas para que estén a tiempo y al final terminé mucho más feliz con mi decisión. Por otra parte,
también otro consejo que les puedo dar es que este ya es un poco más personal también, y es que se cuiden. ¿No? Esto obviamente no me refiero a que se pongan barbijo para ir a la calle, ¿no? O sea, cuídense emocionalmente. Cuiden, cuando uno peor se siente es cuando, por ejemplo, no sé, cuando ha bebido mucho y al día siguiente se siente terrible, ¿no? Uno piensa que va a solucionar o se va a poner mejor con la bebida y al día siguiente te deprimes más. O comes por ansiedad y comes un montón porque estás estresado, porque estás nervioso, qué sé yo, y después de una semana te sientes pésimo porque en la balanza ves que has engordado 10 kilos y como te sientes más triste, entonces comes más, ¿no? Entonces, eh, se convierte como en un círculo vicioso. Por otra parte, trata trata de dormir bien, trata de dormir temprano y despiértate temprano. ¿Por qué? Porque si empiezas a dormir tarde, la cosa se empieza a volver una rutina, ¿no? Habían días en que yo me dormía a las 3 de la mañana y me despertaba al mediodía y sentía que, bueno, al iniciar la cuarentena, ¿no? Y sentía que mi día era inútil y me sentía mal conmigo misma y eso me afectaba en un estado emocional. Y por otra parte, no te martirices con tus pensamientos, no lo hagas. O sea, siempre que tengas un pensamiento negativo, lo mejor es que pienses, ay, no, ya, ¿por qué estoy pensando estas macanas? Y empieces a hacer otra cosa. A mí eso me ha ayudado mucho, ¿no? Y finalmente, y el último consejo que les puedo dar en cuanto a superar esta época de crisis es que te valga, que te valga. O sea, tú en esta época tienes que dar lo mejor de ti, lograr lo que puedas lograr y lo que no puedas no, y realmente olvidarte de lo demás y que te valga lo demás, porque esta época va a pasar. Esta época no se va a quedar así para siempre. Si tú eras capísimo o capísima antes de que empiece la pandemia, vas a volver a ser capísima o capísimo después de la pandemia, porque las ideas no se te van a acabar, las ganas no se te van a acabar, la motivación no se te va a acabar. Tú eres un emprendedor, tú eres un capo, tú te comes el mundo y te lo vas a seguir comiendo, ¿no? Entonces, libérate de todas estas cosas y piensa que solo es cuestión de tiempo para que esto pase y vuelvas a sentirte igual de bien que te sentías antes. Eh, bueno, esos son todos los consejos que yo les puedo dar. Los he vivido en carne propia, ¿no? He estado en esa situación y estoy segura de que casi todos, no sé si casi todos, los que no se han sentido así, por lo menos algún día de la pandemia, qué suerte, los envidio, pero estoy segura que casi todos hemos tenido días así, ¿no? Porque obviamente es una circunstancia que nos consume. Y obviamente a veces pensamos que estamos solos, a veces pensamos que somos los únicos. Por eso yo doy esta charla, porque es algo que nos ha pasado en general a muchos, ¿no? Y no estás solo. Y después todos nos vamos a apoyar para poder hacer una reactivación económica, para poder volver a nuestros mecanismos, para poder volver a nuestras cosas y va a pasar. Solamente es adaptarnos a las circunstancias, reinventarnos y poder llevarlas a cabo, porque lo demás va a venir solo. Así que bueno, esa ha sido mi humilde intervención en este webinar. Espero que les haya servido, que les haya gustado y que puedan poner en práctica los consejos que les estoy dando, porque lo hago con mucho cariño, con mucha apertura para todas, para todos los que me están escuchando. Eh, y bueno, como les comentaba, yo estoy bien activa en todas las redes sociales, así que los invito a que me puedan seguir, a que me puedan dar un follow, que ahí también pongo diferente tipo de contenido. Estoy como Andrea Chiape con 2 P's. En Instagram se pronuncia Chiape por si acaso, pero se escribe Chiape con 2 P's. Y bueno, ya nos vamos a ver en una próxima oportunidad. Así que con eso acabo. No sé, Sisa, cómo procedemos a la parte de las preguntas o intervenciones. Eso ya te lo dejo a ti. Les mando un beso. Hola Andrea, nuevamente.
darte las gracias, ¿no? Evidentemente hay varios consejos que nos has podido dar para sobrellevar esta época de crisis en todo sentido, ¿no? O sea, más allá de la pandemia, porque evidentemente son cosas que también pasan interior, ¿no? De uno mismo, la parte emocional, la ansiedad, el cómo sobrellevar también como emprendedor la época, ¿no? Yo creo que en todo este tiempo veo como dos corrientes, ¿no? O sea, por un lado, justamente lo que tú comentabas con los emprendedores que de repente se les ha caído todos los canales, todos los procedimientos que han tenido hasta la fecha y han tenido que realmente encontrar nuevos caminos, ¿no? Reinventarse, ver cómo pueden seguir emprendiendo, incluso tal vez haciendo nuevos tipos de trabajo, ¿no? O sea, como tú comentabas. Pero también creo que ha habido como una segunda corriente para las personas que han trabajado, por ejemplo, también en oficinas y que han tenido que desplazar su trabajo a casa y ha habido como una doble carga, ¿no? Justamente también para mujeres que han tenido hijos, o sea, que tienen hijos, que tienen todavía la limpieza. Entonces ha habido, como te digo, esa como doble corriente, ¿no? En este tiempo de crisis que por un lado, unos han tenido un montón de tiempo y han tenido que saber usar ese tiempo y otros que se han quedado sin tiempo, ¿no? Ujú. Realmente sin tiempo. Y es como que importante ver eso, ¿no? Que evidentemente para esas dos corrientes hay dos formas también de manejarlo, pero creo que de los consejos que tú nos has podido dar también se aplican, ¿no? Para ambos en ese sentido, porque es como que si estás muy ansioso, evidentemente también tienes que cuidarte, ¿no? O sea, como tú decías, con la parte emocional, pero también la parte de salud, o sea, es decir, si estás muy ansioso, no comas mucho porque te va a hacer mucho más mal en ese sentido, ¿no? Sino que realmente te cuides en todos los niveles, que sepas también aprender a decir no si hay una sobrecarga, como también aprender a decir sí a a los nuevos desafíos que te brinda la vida, que te brinda toda esta situación de la pandemia que ha sido a nivel eh, mundial, ¿no? O sea, realmente completamente mundial. Y yo te puedo comentar que hay una pregunta ahorita que sería, por ejemplo, ¿qué actividades nos permiten sacar lo mejor de nosotros? ¿No? O sea, estimo que ya es un poco ya más práctico, más allá de los consejos, ¿no? Así es, bueno, como tú lo mencionas, un poco complementando lo que tú dices, yo he hecho un poco más de referencia al sector emprendedor, pero obviamente estos consejos también aplican para las personas que han tenido otro tipo de sobrecarga, ¿no? El tema de, como tú decías, de volverse eh, multitask cuando ni siquiera quieres, ¿no? O sea, el hecho de estar con tu marido todo el día, de estar con tus hijos todo el día, de que no hayan colegios, de que no tengas ayuda, de que tengas que cocinar, de que tengas que limpiar, y no porque seas mujer, porque a los hombres también les tocaban las mismas actividades, ¿no? Y es otra de las corrientes, a todas las personas nos ha afectado de distintas maneras, pero estos consejos también pueden ser llevados a cabo, ¿no? Porque ahí también para ese tipo de personas lo que tendríamos que ver es tal vez adecuar una mejor gestión de tiempo y actividades compartidas, ¿no? Que yo le podría añadir a esta situación. Y bueno, respondiendo la pregunta, ¿me puedes repetir nuevamente cómo era? Claro. A ver, espérame un ratito. Dice, ¿qué actividades nos permiten sacar lo mejor de nosotros? O nosotras, en este caso. Súper. Bueno, mira, a mí en lo personal me ha ayudado, parece OPA, ¿ya? Parece medio así como, sí, en serio, pero en un estado psicológico te ayuda demasiado. Por ejemplo, a mí me ha ayudado mucho, aunque no crean, el hacer manualidades. O sea, yo me metí a hacer bolsitas, a hacer cajas para decorar lo que les contaba de mi emprendimiento de pandemia, ¿no? A mi pareja le gustaba cocinar. Entonces, ¿cómo pasaba el tiempo? Cocinando. Todos los días se la pasaba cocinando. No importa que hubiera un desorden en la cocina, él se buscaba las recetas y si le salía mal, al día siguiente volvía a hacer y era hasta que le salga bien,
¿no? Y ha empezado a desarrollar sus propias recetas, a hacer experimentos, etcétera. Entonces es algo que lo ha ayudado a sobreponer la cuarentena, ¿no? Tengo otras personas que son adictas al gimnasio y se ponían una rutina diaria y lo hacían en casa, ¿no? Se ponían videos y se buscaban la forma de hacer. Otras personas, por ejemplo, que les gustaba tejer, que ahorita parece como, ¿quién teje a estas alturas, no? Pero empezaron a tejer y tejer y tejer y luego abrieron una empresa porque tejían tan bonito que decidieron hacer mantas, ¿no? Entonces, hacían algo que les gustaba y además abrieron su emprendimiento de una idea random que les surgió, porque toda la vida tejieron, ¿no? Siempre, pero para ellos. Y después dijeron como, pucha, ¿y si lo hacemos como para vender? Y empezaron a tejer para vender y les fue increíble, de algo que ni siquiera se lo esperaban, de un hobby, como les decía, ¿no? Otra persona igual empezó a plantar plantitas, o sea, ama su jardín y empezó a darle más cariño a sus plantas, más atención a sus plantas y empezó a hacer cortes de las plantitas y ponerlas en unas macetitas súper bonitas que las vendía y las empezó, o sea, empezó como que a decorar y a complementarlas con otras cosas y lo volvió en un emprendimiento de regalos, ¿no? Donde tú la contactabas y ella te hacía un regalo para tu chico, para tu mamá, si tenías un cumpleaños, etcétera. Entonces, para mí, realmente a la pregunta es cualquier actividad que te haga feliz